Hola, hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga de gran manera en esta hora de la tarde. Desde casita en un día festivo acá en Chile, porque es un festivo religioso. Hoy día, martes 16 de julio. Creo que la Iglesia Católica celebra la aparición de la Virgen del Carmen. Bueno, es una gran mentira porque María no se puede aparecer, María está en los cielos, no se aparece a los hombres y el único que se tiene que revelar en verdad desde el cielo al ser humano es Jesucristo en el corazón del pecador. Bueno, en este día frío, en esta tarde fría, les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Estoy desde casita, como les digo, es un día acá festivo. De hecho, hay mucha influencia todavía de la Iglesia Católica en nuestro país y por lo tanto hay muchos festivos que se celebran en nuestro país. Y hoy día martes tocó 16 de julio, que es día de celebración católica. Nosotros no celebramos ninguna de estas fiestas religiosas católicas, pero aprovechamos este día de poder estar en casita, compartir en familia. Y hoy tenemos también en la iglesia, en el templo de nuestra congregación, un culto de mujeres, o de dorcas, como también se le llama acá en nuestro país, a las dorcas, a las mujeres, a la reunión de damas. Bueno, les saludo a un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, esperando que el tema que vamos a compartir sea, ¿no es cierto?, edificante. Los que estamos al tanto de lo que está pasando en el mundo, sabemos que la sociedad está viviendo un momento caótico. Justamente ayer que estuvimos en una fría noche de invierno, en el Lunes de Victoria estuvimos hablando acerca de, de los tiempos finales, acerca de que este mundo es un polvorín, de que estamos viviendo en tiempos posteros y que sin lugar a dudas dentro de la gran cantidad de evidencias o eventos o señales, como le llamamos nosotros también, una de las más grandes señales que antecederían el retorno del Cristo de la gloria por su iglesia es la impresionante apostasía que habría en el mundo cristiano. Recordemos que la apostasía es un fenómeno que no se puede dar en el mundo. En el mundo se pueden dar otros fenómenos, otras características, por ejemplo, el carácter que los hombres tendrían, que menciona, ¿no es cierto?, creo que es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, que menciona acerca del carácter que tendrán los hombres en los posteriores tiempos. Pero cuando hablamos acerca de la apostasía, hablamos de un fenómeno que únicamente se da dentro de la iglesia, y la apostasía es una desviación, lamentablemente, del camino correcto de la sana doctrina, donde dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia que llamamos también nominal, o la iglesia evangélica, o la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, entraría en una gran cantidad de falsos profetas que introducirían, como dice el apóstol Pedro, encubiertamente herejías destructoras. Y esto está escrito, o sea, no podemos evitar la apostasía. Sí podemos prevenirla y sí podemos denunciarla, pero evitar que se concrete la apostasía es difícil. Pero las iglesias se pueden proteger, podemos tener una especie de protección, una especie de cobertura, de paraguas, para esto de la falsa doctrina. Y siempre decimos que lamentable y tristemente una de las razones por las cuales entra tanta falsa doctrina, entra tanta falsa enseñanza, hay tantos predicadores foráneos, ahora que está este tema justamente en las redes sociales, que emergen tantos predicadores que no tienen ningún respaldo de Dios, no tienen ningún ministerio. Aparecen porque aparecen y existen porque existen las redes sociales. Si no hubieran aparecido las redes sociales, ellos no habrían aparecido, y si no existieran las redes sociales tampoco ellos existirían. Nosotros usamos las redes sociales, pero nuestro ministerio no existe, ni nace, ni se origina por una red social. De hecho, hay muchos que se autoproclaman pastores y ni siquiera pastorean congregaciones. No tienen ningún tipo de cobertura, no tienen ningún tipo de iglesia, de concilio que los respalde, a quien ellos le tienen que rendir cuenta, y eso también es un tema muy peligroso, del cual yo no voy a hablar ahora, porque ahora vamos a hablar acerca de la importancia de conocer bien las Sagradas Escrituras, este libro, porque es la única forma de poder, junto con el poder del Espíritu Santo, son los grandes poderes que tenemos, de poder ponerle un escudo de defensa a la iglesia o al concilio, a la congregación, donde uno persevera, donde uno sirve al Señor, donde uno, como es el caso mío, preside. ¿Cómo nosotros podemos defendernos de tanto ataque, de tanta apostasía, de tanta mentira? Bueno, creo, como siempre lo digo, hermano querido, que aquí hay una responsabilidad mayoritariamente en los pastores. Esto no significa que los únicos responsables de que entren tantas doctrinas falsas sean los pastores. No, no son los únicos, porque al final tiene responsabilidad toda la iglesia, todos los cristianos, todos los creyentes. No puede un hermano echarle toda la carga y la responsabilidad a un pastor diciendo, bueno, si nuestro pastor permite que entre la falsa doctrina, ya él. No, los hermanos tienen que también ser vigilantes, ser muy cuidadosos de lo que se les predica en la iglesia, y de hecho cualquier cosa que usted escuche, cualquier cosa que usted oiga, cualquier cosa que usted lee, cualquier cosa que usted se informe, que no esté ajustado, como dice Tito 2.1, a la sana doctrina, usted tiene que ponerle un gran cuidado, mucho cuidado, el ojo.
como decía el hermano Raskia, hay que ponerle el ojo del Espíritu a cada cosa que se mueve en la iglesia y a cada enseñanza, sobre todo cuando es una enseñanza nueva. Porque hoy estamos en el tiempo de las novedades, estamos en el tiempo de las vanidades. Entonces, como que hoy día ser un cristiano ortodoxo, conservador, fundamentalista, 100% bíblico, parece hasta malo. Parece que como que uno se negara, ¿no es cierto?, a entrar en las esferas del espíritu, en la dimensión del espíritu, en las nuevas revelaciones. Y todo eso que se ha hecho tan popular en el último tiempo. Bueno, conocer las Sagradas Escrituras nos permite defender la verdad y nos permite distinguir la falsa enseñanza. De hecho, es uno de los temas que voy a dar quizás este fin de semana. Y en estos tiempos que vivimos, que todos los cristianos que estamos al tanto de lo que está pasando, sabemos que estamos en días finales, estamos en tiempo del rapto, que en cualquier momento podría sonar la trompeta, que en cualquier momento, mis queridos hermanos, se termina la gracia y comienza el periodo de la gran tribulación. Pero antes de este periodo, antes de que el mundo, no nosotros, el mundo entre en la tribulación o en la gran tribulación, antes que la iglesia sea arrebatada, está escrito que vendría un tiempo de mucha confusión. Y en estos tiempos que vivimos justamente, estamos en los tiempos de la mayor apostasía que ha vivido la iglesia. Y la falta de conocimiento bíblico es el campo fértil o es uno de los campos más fértiles para el diablo y sus esbirros, que el Señor reprenda al diablo y bendiga a todos los pastores de sana doctrina y nos ayude a ser cuidadosos. Nosotros tenemos que ser muy, muy cautelosos porque el diablo quiere entrar con sus herejías y la iglesia cristiana, los creyentes tenemos que estar al tanto, ponerle una especie como de escudo, de protección, ¿no es cierto?, como de paraguas a la iglesia para protegerla justamente de la falsa doctrina. ¿Cómo una persona se va a dar cuenta? Cuando digo una persona, digo un creyente, un hermano, una hermana. ¿Cómo se va a dar cuenta cuando en una iglesia se está predicando una doctrina falsa o cuando está entrando una doctrina extraña, que a lo mejor no es tan falsa, pero tiene como atisbo, como que es media rara, media extraña, como que uno la cuestiona, porque el diablo es muy astuto, a veces no entra la doctrina falsa así abiertamente, pero entra encubiertamente o solapadamente ciertas frases, ciertas palabras, ciertas enseñanzas que empiezan a abrir una compuerta gigantesca para que precisamente se produzca esto que es el establecimiento de la apostasía dentro de la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado, porque repito, la ignorancia de las Sagradas Escrituras, la falta de conocimiento bíblico, es un campo fértil para el diablo y sus herejías. Entre más somos conocedores de la sana doctrina y seamos más conocedores de la palabra y conozcamos más la Biblia, seremos mejores defensores de nuestra fe y de todos los apóstoles de este tiempo. Fíjese lo que dice Judas, verso 3. Judas hace un llamado, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, le está hablando a los creyentes que tienen una sola fe, la misma fe, la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, haciéndole un llamado, que contendáis, que peleéis, esa es la palabra, otras versiones dicen peleéis o batalléis, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada, que ha sido una vez dada a los santos. Judas, la epístola de Judas, verso 3. Si el apóstol Pablo advirtió, pero la Escritura dice claramente, o el Espíritu Santo dice claramente, que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Y también el apóstol Pablo señala, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma o no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, aunque muchos creen saberlo todo, del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen enseñanzas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, escuche, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y oiga lo que el apóstol Pablo dice: apártate de los tales. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 3 al 5. Tenemos que ser como los hombres de Berea. Los hombres de Berea, cuando llegó el apóstol Pablo, fueron más nobles que los de Tesalónica y comenzaron a escuchar a Pablo. ¿Cómo se cercioraron que el apóstol Pablo estaba predicando algo que era correcto? ¿Cómo se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba predicando la verdad? Si el apóstol Pablo para ellos era un predicador nuevo. Ahora todos conocemos quién es Pablo, pero en aquel tiempo no todo el mundo conocía al apóstol Pablo. Y si se sabía algo de él, se sabía que había sido fariseo, que había sido instruido a los pies de Gamaliel,
que al principio de su vida fue un perseguidor de los cristianos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron las escrituras del Antiguo Testamento, o sea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, no solamente la Torá, sino que el Antiguo Testamento completo, que consta, si usted no lo sabía, de 33 libros, desde Génesis hasta Malaquías, y 27 son el Nuevo. Entonces ellos dicen que ellos escudriñaban cada día para verificar o comprobar que lo que el apóstol Pablo predicaba estaba conforme o ajustado a las Escrituras. Eso dice Hechos 17:11. Lea también 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 3 al 5, Tito 2:1, que dice, pero tú habla o predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hay un pasaje que yo siempre lo cito porque considero que es muy importante, porque es un consejo que yo creo que le da el Señor a todos los creyentes a través del apóstol Pedro, pero de manera muy especial los que somos exponentes, opositores o predicadores de la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice, si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Yo entiendo que hay gente nueva, que no tiene un conocimiento muy profundo de la Escritura, porque precisamente es nuevo, es un neófito, es un recién plantado, está recién comenzando, está recién iniciándose. No pueden tener un conocimiento vasto, profundo de las Escrituras. No entiende lo que es la teología cristiana, no entiende lo que es la hermenéutica, la exégesis, lo que es, por ejemplo, la soteriología. No entiende bien ese término. Obviamente no ha estudiado profundamente cristología, aunque está enamorado de Cristo. Pero es una persona nueva, está recién aprendiendo. Entonces, esa persona debe tener avidez, deseo, apetito, hambre, anhelo de aprender. Pero no puede aprender frente a cualquier maestro. No puede cualquiera persona ser su rabí, su maestro, su mentor, como usted lo quiera llamar, su referente, su predicador. Tiene que asistir a una iglesia sana que le enseñe bien. Y para eso, naturalmente, nosotros, los pastores, los ministros del Señor, tenemos la tremenda responsabilidad de enseñar correctamente. Por eso dice 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Lea también 2 de Pedro 1:19, que dice que tenemos la palabra profética más segura. Y dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Fíjense que uno de los más grandes problemas que tienen los alumnos que van a estudiar la enseñanza básica o media es que a veces son buenos alumnos. No son porros, como decimos en Chile, o burros. Son mateos, son inteligentes. Pero ¿sabe lo que pasa? No prestan atención. Se distraen con mucha facilidad. Y un muchacho, un joven, una señorita que en el colegio se distrae con facilidad, se va a perder del hilo conductor de la enseñanza y no va a poder rendir de acuerdo a la capacidad que tiene porque no presta oído. ¿Y qué dice la Biblia? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. Estamos en un tiempo de tinieblas en el mundo, estamos en un tiempo de tinieblas en la iglesia. Y recuerde que es tan importante esto que el creyente, el predicador fiel, habla donde la Biblia habla y calla donde la Biblia calla. Muchos años, y esto yo quiero ser muy honesto porque yo pertenezco al movimiento pentecostal, me siento muy orgulloso de ser parte del movimiento pentecostal, amo el movimiento pentecostal, reconozco que tenemos gran cantidad de virtudes, que hay cosas extraordinarias, hermosas, que yo no cambiaría por ningún movimiento espiritual porque son únicamente características del movimiento pentecostal. Pero hay una parte también del movimiento pentecostal que no es buena, que es mala. No sé si es un mal hábito, una mala costumbre, una despreocupación, una insensibilidad, una irresponsabilidad. Le podemos dar muchos nombres, pero un gran sector, que no es menor, de la iglesia pentecostal, carece mucho de conocimiento bíblico, porque por muchos años se enseñó mal, se enseñó incorrectamente, no las grandes verdades de la Biblia, porque los pentecostales somos trinitarios, creemos en la deidad de Cristo, enseñamos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Enseñamos que Él resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, que solo Cristo salva, y eso está correcto, que la Biblia es la palabra de Dios, y eso está correcto. Pero lamentablemente, por muchos años se le enseñó a los hermanos pentecostales, especialmente en Chile, dentro de los círculos de la iglesia metodista pentecostal, que no es en todas las iglesias, pero en una gran cantidad de ellas, que la letra mata. Se les aplicaba un pasaje bíblico escrito por Pablo, que estaba totalmente fuera de contexto, dando a entender como que era malo leer la Biblia. No, por lo que la letra mata, o cuando dice la Biblia que lo que mata la letra era la ley lo que mataba al hombre, porque la ley no le podía al hombre dar salvación.
La ley lo único que hacía era mostrarle la voluntad de Dios y el hombre la transgredía. Entonces, la letra de la escritura de la ley mataba al hombre si no tenía a Cristo para poder guardar la palabra. No está diciendo que no hay que escudriñar la Biblia, porque el propio Maestro, el Señor Jesucristo, en San Juan 5, versículo 39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, la Escritura. El Maestro dijo en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es importantísimo conocer la Escritura, hermano. Yo sé que algunos hermanos pueden decir: pastor, pero que yo conozca las Escrituras no me va a hacer más santo, no me va a hacer más salvo, ni me va a dar un lugar en el cielo. Por supuesto que sí. No va a ir usted al cielo porque sabe mucha Biblia, lo que sabe poca Biblia se van a ir al infierno. No. El conocimiento de la Biblia no nos sirve en el cielo, porque en el cielo no vamos a predicar el Evangelio, ni vamos a ir a los estudios bíblicos, ni a los institutos bíblicos, ni a la escuela dominical, ni vamos a tener que defender la fe en el cielo de los herejes. El conocimiento bíblico lo necesitamos aquí para 3 cosas que son básicas, de las cuales creo que voy a predicar el día domingo. Primero, para conocer la voluntad de Dios y hacerla. Si nosotros no conocemos la Escritura, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? La única manera de poder hacer la voluntad de Dios es conocer cuál es la voluntad de Dios. Además, conocer la Escritura nos permite predicar con eficacia, porque ¿qué se va a predicar? ¿Cómo se van a convertir las almas? ¿Cómo se van a convertir los pecadores si no les predicamos la palabra? Para que se conviertan los pecadores, los inconversos, les tenemos que predicar la palabra, les tenemos que predicar el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar, aleluya, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21, dice o escribe el apóstol Pablo, diciendo que a Dios le plació salvar a los creyentes, no puede salvar a los incrédulos, por eso los incrédulos tienen que dejar de ser incrédulos y creer, porque el que no cree en su pecado morirá. Y dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el Salmo, creo que el Salmo 19, verso 7, Salmo 19, verso 7 dice: la ley o la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma y hace sabio el sencillo. Para poder predicar con eficacia tenemos que conocer la Escritura. Pero una de las cosas más importantes es este tercer punto del cual voy a hablar este domingo, si Dios me lo permite. Conocer las Sagradas Escrituras nos permite poder conocer bien cuáles son las falsas doctrinas, porque si tú conoces bien la sana doctrina, vas a tener la capacidad de poder discernir cuando te están predicando algo que no es correcto. Por eso, hermano, aunque parezca reiterativo, yo soy un predicador que ha sido muy criticado, tengo muchos enemigos, hay mucha gente que a mí no me quiere, hay mucha gente que me desnota, me calumnia, porque yo me he convertido en un predicador totalmente bíblico. No es que yo no sea pentecostal, porque yo reitero, amo el pentecostalismo y yo he hecho posteos sobre la defensa de nuestro movimiento pentecostal. Pero paralelo con el movimiento pentecostal, que es extraordinario, paralelo con el poder del Espíritu Santo, que es maravilloso sentirlo, como dijo el propio Maestro, como ríos de agua viva, nosotros no nos podemos ir solamente por el Espíritu, ser solo Espíritu y dejar de lado la Escritura. Como tampoco podría ser bueno, o sano, o saludable, o recomendable, que una iglesia viva solamente de doctrina, de teología, y sin poder de Dios. No se puede. Cristo dijo: erráis las Escrituras y el poder de Dios. Son 2 cosas que son distintas, pero paralelas, pero igual al final nos permiten, como alguien dijo, estos son los 2 rieles por los cuales transita el tren del Evangelio. El poder del Espíritu Santo y el poder de las Escrituras, o el poder de las Escrituras y el poder del Espíritu Santo, en el orden que usted lo quiera. Pero si usted, pastor, quiere ver su iglesia sana, saludable, no digo que no va a tener problemas en su iglesia, porque van a haber problemas, hay seres humanos, pero si usted quiere tener una iglesia sana en la fe, sana en la doctrina, usted, pastor, va a tener que ser un hombre entendido en las Escrituras. Usted va a tener que saber cuál es la sana doctrina, porque va a tener que llegar un momento que la va a tener que defender, porque van a llegar a su iglesia personajes que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Van a entrar los judíos mesiánicos, van a entrar los calvinistas, van a entrar los cesacionistas, van a entrar los unitarios, van a entrar aquellos que son, ¿no es cierto?, estas sectas que dicen que Dios existe una diosa madre, otros le van a enseñar que hay una parte femenina de Dios, otros van a meter la doctrina de la prosperidad. Hay una cantidad impresionante que son miles, yo no podría decir que son cientos, son miles y quizás cientos de miles las doctrinas diversas y extrañas
de las cuales estamos siendo lamentablemente testigos en el día de hoy. ¿Cómo podemos refutar? ¿Cómo podemos ir en contra de ello? Bueno, tenemos que hacer lo que hacía Pablo. El apóstol Pablo demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo o era el Mesías. ¿Cómo lo hacía Pablo? ¿Cómo les demostraba a los judíos que Jesús era el Mesías? No lo hacía solamente con la elocuencia que lo caracterizaba o con la fuerza o el vigor espiritual que lo identificaba, sino que además de eso, él usaba las Escrituras para mostrar por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no estoy diciendo que tenemos que ser teólogos y ser pura letra, porque hay algunos que hablan de teología, hablan correctamente, tienen buena dicción, hablan bien, tienen buen léxico, pero ocurre que están vacíos y huecos del Espíritu Santo. Nunca han danzado, nunca han hablado en lenguas, nunca han visto un milagro, no imponen las manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús no echan fuera a los demonios. Son huesos secos, son teólogos con cabeza grande y corazón pequeño, no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen poder de Dios. Y eso yo sé que es cierto, y eso también nosotros lo condenamos y lo refutamos. Pero ojo, cuidado pastores, cuidado hermanos, porque hay algunos que se van tanto por los sueños, las revelaciones, las danzas, los milagros, las profecías, que Dios me habló, que Dios me mostró, que Dios me habla por sueños. Hay hermanos que dicen que Dios trata con ellos por sueños. Claro que Dios le puede mostrar un sueño, pero Dios no puede tratar siempre con usted por sueño. Imposible. Usted puede que tenga sueño porque se acostó muy tarde, pero que Dios le hable permanentemente por sueño, no. Dios hoy día nos ha hablado por el Hijo. Eso dice Hebreos capítulo 1, creo que el versículo 1 en adelante. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los posteriores tiempos, los tiempos pasados, perdón, a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, todo predicador, todo pastor, incluso el pastor que diga, pastor, yo no soy un hombre tan entendido, soy un hombre de campo, soy un hombre iletrado, amén. No estamos diciendo que usted tiene que volver a ir al colegio, que tiene que estudiar, ¿no es cierto?, español de nuevo, no, o castellano como antes se le llamaba, o lenguaje como se le llama ahora ese ramo. No, estamos diciendo que usted tiene que conocer la Escritura. Puede que usted muchas cosas ignore de ciencia, de antropología, de sociología. A lo mejor no sabe mucho de eso, pastor, no es un hombre tan preparado en esos temas, los desconoce. Pero sí, en cuanto a la Biblia, no la puede desconocer. Fíjese, terminando ya, hace algunos años atrás, en el mes de septiembre, que acá en Chile se celebra el mes de la Biblia, la Sociedad Bíblica Chilena, que hoy día se convirtió en una sociedad bíblica ecuménica, en ese tiempo era bastante sana, hoy día promueve cualquier cosa, pero en aquel tiempo era bastante más sana que ahora, hace unos 20, 25 años atrás, sacó un afiche y lo distribuyó por todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas. El afiche era muy bonito. ¿Sabe lo que decía el afiche? Somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. Creo que eso patenta un poco lo que significa ser el pueblo cristiano. Así como Israel es el pueblo de la ley, del pacto, del Antiguo Testamento, de la Torá, los cristianos somos el pueblo del libro. Nuestra Biblia, con sus 66 libros. Conozca la Biblia, léala. Alguien dijo que usted la tiene que querer para ser salvo, la tiene que practicar para ser santo y la tiene que conocer para ser sabio. Gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Siempre motivamos a que le dé like a todos nuestros posteos para que esto se vaya masificando y estas excelentes temáticas puedan llegar a miles de personas. Tenemos por ahí un video que tiene más de 15.000 reproducciones, un posteo que hicimos, y siempre también subimos estas prédicas, posteos, estudios o reflexiones a nuestro canal de YouTube que se llama Tiempos Finales HD, Tiempos Finales HD, y este es nuestro Facebook. Recomiendo, denle like para que esto vaya agarrando fuerza y podamos llevar el mensaje, no hacernos famosos ni conocidos porque ese no es nuestro propósito, sino que la sana doctrina que la predican, gracias a Dios, todavía muchos hombres de Dios, pueda seguir siendo llevada por el mundo a través de estos poderosos medios de comunicación masivos y modernos. Tiempos Finales HD, nuestro canal, suscríbase, que es gratuito, visítelo. Y este es nuestro Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Que el Señor les bendiga en esta tarde del mes de julio, día festivo acá en Chile, y nos encontramos, yo creo que mañana vamos a hacer un posteo desde los estudios de la radio, nuestra Radio Tiempos Finales, que se encuentra ahí en nuestro templo central. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes con un Maranata, Cristo viene.